Ahora tenemos a nuestro siguiente disertante. Nuestro siguiente disertante es economista, con más de 7 años de experiencia en el cambio climático, valoración de servicios ambientales, análisis socioeconómicos, planificación y coordinación de proyectos. En la actualidad es coordinadora del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN. Es jefe de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático y coordinadora del proyecto Acción Climática Noel Kemp Mercado. Realizó estudios de valoración económica de servicios ambientales y contribuyó con el diseño de proyectos para conservarlos. Para ello llamamos a doña Natalia Calderón Angeleri, nuestra siguiente disertante. Buenos días, soy Natalia Calderón de la Fundación Amigos de la Naturaleza, una ONG boliviana dedicada a la conservación de la biodiversidad que está trabajando en temas de cambio climático hace más de 15 años. FAN es una organización acreditada ante la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático como parte representante de la sociedad civil. Entonces voy a hoy mostrarles, la presentación se llama Cambio Climático y... No, estoy bien aquí. Cambio climático y sistemas agrícolas sostenibles. Voy a hablar brevemente sobre algunas bases conceptuales de cambio climático. También voy a mostrar algunos gráficos de lo que algunos estudios muestran sobre las evidencias que existen sobre cambio climático. También voy a mencionar un poco del trabajo de la Fundación que hemos hecho en el tema de trabajar con escenarios de cambio climático. En este caso hemos regionalizado modelos para Bolivia y también hemos hecho estudios de validación de los datos para ver si estos modelos representaban la realidad boliviana. En este caso hemos analizado más de 30 años de bases de datos existentes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Boliviana con todas las estaciones meteorológicas y voy a mostrarles algunas evidencias. Voy a hablar brevemente de las líneas de acción y los desafíos para enfrentar el cambio climático, cuál es el nexo que existe entre el cambio climático y los sistemas productivos, cuáles son las opciones ante los desafíos del cambio climático y también el tema de seguridad alimentaria, y voy a cerrar con algunas conclusiones. La resolución de la pantalla no ayuda, pero bueno. Es importante entender que hay una diferencia entre tiempo y clima. Cuando hablamos de tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen que vemos recurrentemente en el periódico del clima del día de hoy. Hoy Santa Cruz amanecerá nublado, habrán precipitaciones. En ese momento estamos hablando del tiempo en un lugar determinado. Cuando hablamos de clima, hablamos del estado promedio del tiempo, que generalmente para hablar del clima analizamos un periodo de 30 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santa Cruz es una región cálida con una precipitación promedio de 750.000 milímetros, por ejemplo. El sistema climático de la Tierra, como han mencionado antes, el clima tiene relación con el estado de todo el sistema de la atmósfera, suelos, océanos, nieve y los organismos vivos. Cuando hablamos del efecto invernadero y del calentamiento global, es importante entender que la atmósfera está rodeada por una capa de gases. Estos gases son los gases de efecto invernadero. La atmósfera actúa, estos gases actúan como un invernadero, que lo que hacen es permitir que los rayos del sol entren, pero que se queden por un momento para mantener una temperatura en el que los seres humanos podemos vivir. Si no existieran estos gases de efecto invernadero, el planeta se enfriaría. Entonces lo que permite que el planeta siga vivo es que existan esos gases de efecto invernadero, y ese es el efecto invernadero. Sin embargo, en los últimos años las concentraciones de estos gases de efecto invernadero han aumentado. Lo que sucede es que los rayos del sol entran, pero esta capa es mucho más gruesa, lo que no permite que salgan nuevamente y haya un fenómeno de calentamiento en la atmósfera y en la Tierra.
La definición de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es que el cambio climático es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera esta composición de gases de efecto invernadero a nivel mundial y se suma a la variabilidad climática observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre el cambio climático? Como han sido mencionados antes, están las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles a nivel mundial, pero también los fenómenos naturales. Estos gráficos provienen del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de expertos que está trabajando hace mucho tiempo. Son varios expertos que están trabajando con estos modelos y mostrándonos que las concentraciones de este dióxido de carbono han aumentado en los últimos años. Y aquí podemos ver las concentraciones de dióxido de carbono y los años, desde el año 0 hasta el año 2000, y cómo en el periodo de la revolución industrial estas concentraciones han ido aumentando. Y lo mismo para un periodo de tiempo mayor, las concentraciones han ido aumentando. El aumento de estas concentraciones de dióxido de carbono se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles. A nivel mundial, la quema de combustibles fósiles es la principal causa de aumento de estos gases por la actividad humana. Sin embargo, la agricultura y la silvicultura son causantes también, contribuyen al aumento de esta concentración de gases en menor proporción cuando uno ve los datos a nivel mundial, pero en mayor proporción en los países como Bolivia, donde la quema de combustibles fósiles no es la principal fuente de emisión de estos gases de efecto invernadero. ¿Quiénes están causando las emisiones de estos gases de efecto invernadero? Si uno ve los datos de emisiones concentrados en los países, menos del 20% de la población está causando más del 80% de las emisiones. Aquí tenemos a países como Estados Unidos, no lo veo bien, Canadá, China, Indonesia, Brasil, que ahora son parte de los principales emisores de gases de efecto invernadero. En Bolivia, las principales actividades que están aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, bueno, es el cambio de uso de la tierra, la silvicultura, los procesos de deforestación, el sector agropecuario con la emisión de metano y el sector agrícola con la emisión de dióxido de carbono. Obviamente Bolivia no es un gran emisor, la contribución de Bolivia al total de emisiones a nivel mundial es del 0.03%, ¿no? Entonces, Bolivia no tiene objetivos de reducción de emisiones, más bien la política boliviana está fijada en la agenda de adaptación al cambio climático, bajo el supuesto de que el efecto del cambio climático es un efecto mundial que afecta a todos, independientemente de quién está causando estas emisiones, ¿no? Y bueno, vamos a ver, Bolivia no es el principal emisor, entonces nuestra agenda no es la reducción de gases de efecto invernadero, pero sí el de enfrentar estos desafíos que nos trae el cambio climático. No puedo acomodarla bien. Sí. Se cae. Sí, ya, perdón, estaba cayendo. Cuando se habla de los efectos del cambio climático, los tres que generalmente se mencionan son el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de la capa de hielo. Estos son datos también del cuarto reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que muestra el promedio mundial de temperatura de la superficie, este incremento de temperatura, el promedio mundial de elevación del nivel del mar y la cubierta de nieve del hemisferio norte y el posible derretimiento. Entonces,
hay gráficos que muestran estos posibles efectos del cambio climático, que serían el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de la capa de hielo. Los cambios en la temperatura mundial y continental, los datos nos muestran que el planeta es 0.75 grados centígrados más cálido de lo que era en 1860. La temperatura global ha aumentado en 0,15 grados desde la década del, que no se ve bien aquí, está cortada la presentación, y los 10 años más cálidos de la historia han ocurrido desde 1980. El cambio climático aumenta la severidad de los eventos extremos, se espera mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales. Lo que hemos hecho en la Fundación Amigos de la Naturaleza es justamente trabajar con los modelos globales de circulación. Hemos agarrado una porción de estos modelos globales que cubren a Bolivia y hemos regionalizado para ver qué pasaría con estos escenarios de cambio climático para Bolivia. Pero también hemos analizado como parte del ejercicio de validación de los resultados de esta regionalización de los escenarios de cambio climático, hemos analizado la variabilidad y de las tendencias observadas a través del análisis de las estaciones meteorológicas para Bolivia, ¿no? Entonces, en Bolivia la temperatura ha aumentado 0,5 grados en los últimos 50 años. Y esto es solamente el análisis de las estaciones meteorológicas, nada que ver con los escenarios de cambio climático, sino el análisis de los datos observados en Bolivia. Se puede decir que ha habido un incremento de temperatura de 0,1 grados centígrados en la década de 1960 al 2009. Los incrementos más elevados ocurren en la región andina y durante la época seca. Lo que hemos hecho es analizar estos cambios de temperatura también por las regiones y por los periodos. Obviamente también hemos hecho el análisis de la corriente del Pacífico, de los efectos del Niño y la Niña y qué es lo que ha pasado con el tema de precipitación. Precipitación es uno de los fenómenos más difíciles de predecir. Justamente los escenarios de cambio climático, los modelos globales no tienen conclusiones concretas o comunes sobre qué es lo que va a pasar con precipitación. En general todos los modelos nos muestran que sí va a haber un incremento de temperatura, pero sobre precipitación hay algunos modelos que son más húmedos, otros modelos que son más secos, ¿no? Sobre precipitación, las tendencias observadas en Bolivia nos muestran que ha habido un incremento de precipitación durante 1965 a 1984 y una disminución de la precipitación. Eso se puede ver aquí, ha habido una tendencia creciente y luego una tendencia creciente. Los incrementos más elevados también ocurren en la región andina y durante la época seca. La temperatura en la cordillera tropical ha aumentado en las últimas décadas. También hay un trabajo de observación de los glaciares aquí en Bolivia. Hay un centro que está observando el fenómeno de cambio climático en los glaciares. Es un proyecto que se llama el Proyecto Gloria, con evidencia gráfica y también con datos tomados hace bastante tiempo y que muestran, por ejemplo, este gráfico que no se ve completamente, es el derretimiento del glaciar del Chacaltaya, con una imagen de 1940 y una imagen actual. Este es un glaciar donde en la ciudad de La Paz se practicaba esquí y ahora ya no existe. Y algunas imágenes de estos fenómenos extremos que han ocurrido en estos últimos años que coinciden también con eventos extremos. Entonces los impactos del cambio climático no solamente tienen que ver con el medio ambiente, sino trascienden a otros sectores, al sector de agricultura, al sector financiero, al sector de infraestructura, de transporte, de salud, porque los efectos del cambio climático no solamente tienen que ver con el medio ambiente. Las pérdidas económicas por desastres relacionados con el clima han aumentado a nivel mundial y también nacional. Aquí tenemos algunos gráficos de las pérdidas por desastres a nivel mundial que han incrementado en estos últimos años y bueno, las pérdidas de más de millones de dólares en Bolivia por el impacto del Niño y la Niña. Las emisiones de gases de efecto invernadero
el reporte que ha sido elaborado por este panel de expertos en cambio climático ha sido elaborado en 2007, se crea a base de escenarios y supuestos, ¿no? Para hablar de lo que del clima futuro, se crea unos modelos que nos muestran unos escenarios pesimistas con mayor concentración de gases de efecto invernadero o escenarios optimistas. Lo que ha pasado y lo que muestra el análisis desde la creación de estos modelos a la actualidad es que el planeta está yendo por el escenario pesimista. No hemos tomado las medidas suficientes para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto, por supuesto, ha fracasado porque la reducción de emisiones es mínima y no todos los países han cumplido sus compromisos en cuanto a reducción de emisiones. Ahorita la Convención de Cambio Climático en estos últimos años, que tenía que tomar decisiones sobre el futuro régimen climático con metas más ambiciosas de reducción de emisiones, si es que no queremos llegar a estos escenarios pesimistas de un incremento de temperatura de más de 4 grados centígrados, han fracasado. Las propuestas de los países desarrollados no cubren las metas que el planeta necesita para reducir emisiones. Entonces, lo que ha pasado en estos últimos años es que las emisiones de estos gases de efecto invernadero han aumentado. Hemos fracasado en la reducción a nivel mundial de estas emisiones y estamos yendo por un escenario mucho más pesimista de lo que mostraban los escenarios de cambio climático, construidos bajo supuestos. Este reporte del IPCC ha proyectado algunos efectos a nivel de diferentes regiones en el tema de agua. Este gráfico lo que nos muestra es qué pasaría con estos en términos de agua, ecosistemas, alimentos, costas, salud, bajo diferentes incrementos de temperatura. Entonces, si el planeta incrementa 1 grado, disminuye, hay menor disponibilidad de agua. Sin embargo, si pasamos esta barrera de los 2 grados centígrados, que es lo que se plantea que el planeta no debería llegar a esto, las pérdidas o los efectos por cambio climático son más drásticos, incluso la desaparición de las especies. Algunos de los impactos proyectados para Latinoamérica de este reporte mundial sobre cambio climático nos dice que para Latinoamérica podría esperarse una reducción de la disponibilidad de agua, sobre todo de los lugares que el agua depende de los glaciares y porque algunos glaciares están desapareciendo, una disminución de los recursos hídricos entre 10 y 20%, un 20 y 30% de pérdidas de especies que actualmente están en riesgo de extinción, una desertificación de tierras agrícolas y disminución de la producción y una sabanización del este de la Amazonía. Todo esto proviene del 4º reporte del panel intergubernamental de cambio climático. La Fundación Amigos de la Naturaleza, como les he mencionado, ha trabajado en estos escenarios regionalizados de cambio climático para Bolivia y hemos validado estos resultados con las observaciones meteorológicas. Los modelos funcionan muy bien para mostrarnos el comportamiento en cuanto a temperatura. En general, lo que se ve es un aumento de temperatura en el país de 1 a 2 grados centígrados hasta el año 2030 y de 4 a 5 grados centígrados en el 2100. Los aumentos más extremos de temperatura se pueden ver en la región norte amazónica, esto es Pándio, y en la región altiplánica, donde se esperarían mayores cambios por cambio climático. Precipitación es, como les mencionaba, es un fenómeno más difícil de predecir. La validación en cuanto a los resultados de los modelos y si están explicando lo que ya ha ocurrido en estos últimos años. En cuanto a precipitación, estos modelos no funcionan muy bien para la parte altiplánica ni para la corriente oriental, justamente porque Bolivia además tiene vacíos de información en cuanto a estaciones meteorológicas en esta región. Justamente el bosque nublado del Lamborón, no tenemos ninguna estación meteorológica con la que podamos contrarrestar estos datos. Sin embargo, para las tierras bajas en general, el modelo está mostrando buenos resultados considerados válidos para las tierras bajas.
donde en general en precipitación lo que se espera por efectos del cambio climático es una intensificación del ciclo de precipitación, es decir, más lluvia en la época de lluvias, menos lluvia en la época seca, con incrementos de hasta más del 53% del promedio para los años 2100, que es lo que se analiza con los escenarios de cambio climático. Y en general, cuando uno ve el promedio de precipitación, habría un decremento en algunas regiones del país, como son el altiplano y también el norte amazónico, ¿no? ¿Cómo trabajan estos modelos y cómo estamos trabajando en la Fundación Amigos de la Naturaleza con estos escenarios de cambio climático? Existen estos escenarios globales de cambio climático. Nosotros hemos analizado más de 22 modelos globales, hemos visto cuáles funcionan mejor para Bolivia. Hemos agarrado una parte de estos escenarios de cambio climático y regionalizado los modelos para toda Bolivia y tener resultados como les he mostrado en temperatura y precipitación, y estamos vinculando estos escenarios de cambio climático con diferentes tipos de modelos para ver algunos resultados. Por ejemplo, hemos vinculado estos escenarios de cambio climático con modelos que ven el rendimiento de cultivos. Hemos analizado para el departamento de Santa Cruz cultivos de arroz, maíz, soya y pasturas, y cuál sería el impacto en la productividad de estos cultivos si sumamos un incremento de temperatura o un cambio de la precipitación de acuerdo a lo que nos muestran estos escenarios para Bolivia. También hemos hecho vinculado el modelaje de cambio climático con el modelaje hidrológico de algunas cuencas, también para el departamento de Santa Cruz, más enfocados en los valles cruceños. Tenemos modelaje del ciclo hidrológico para las cuencas de Comarapa, Piraí y Quirusillas. Y también estamos viendo en el tema ambiental la estabilidad de ecosistemas. Uno de los posibles fenómenos de los que se hablan, que se podría esperar para Latinoamérica, es la sabanización de la Amazonía, es decir, que bosques empiecen a convertirse en pastos. Entonces estamos evaluando si la dinámica de ecosistemas, en este caso para Bolivia, si los impactos del cambio climático tendrían algún efecto en el cambio de la vegetación. Ese es un trabajo que todavía estamos realizando y no tenemos resultados. ¿Cuál ha sido la respuesta global al tema de cambio climático? Se ha creado como parte de los resultados de la primera convención de Río, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, cuyo objetivo es lograr la estabilización de estas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropógenas de los seres humanos peligrosas en el sistema climático. Esta convención probablemente es una de las convenciones más exitosas del proceso de Río, y bueno, hace algunos meses hemos estado escuchando sobre Río +20 y cuáles han sido las conclusiones y los avances. Por supuesto, hay mucho camino todavía por avanzar en los compromisos de los países, en estas metas hacia la sostenibilidad, y los sectores productivos tienen también un compromiso y un desafío para enfrentar no solamente los riesgos por cambio climático, sino también los desafíos que tienen que ver con la crisis alimentaria y la sostenibilidad del planeta. En la convención se han creado dos pilares para responder al de los desafíos del cambio climático. Uno es la mitigación. ¿Qué es la mitigación? Es la disminución de estos gases de efecto invernadero. Como les mencionaba anteriormente, Bolivia no es un gran emisor, por lo tanto no tiene metas de mitigación. Bolivia en algún momento ha querido fijarse metas de mitigación para el tema de bosques y reducción de la deforestación. Sin embargo, esto no está avanzando en estos últimos tiempos, pero sí la agenda central ahorita de Bolivia en temas de cambio climático y ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es el de adaptación. ¿Qué es la adaptación? ¿Qué es la adaptación? La adaptación es el ajuste de estos sistemas naturales o humanos en respuesta a estos estímulos climáticos, ya sean reales o previstos, que modera daños o que explota oportunidades provechosas. Es cambiar lo que estamos haciendo ahora para enfrentar estos desafíos del cambio climático. Si bien hemos visto que se han hecho algunos esfuerzos a nivel mundial por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no llegar a ese aumento de 4 grados centígrados
la temperatura en el planeta, los impactos del cambio climático son inevitables. Ya hay algunos efectos que son irreversibles y necesitamos adaptarnos y cambiar algunas cosas para enfrentar estos desafíos. Hay algunos enfoques que se han venido proponiendo, algunos son conclusiones también de la Cumbre de Río para enfrentar el tema de cambio climático. Y una de ellas es el tema del desarrollo compatible con el clima, que quiere decir que podemos pensar en estrategias de desarrollo que al mismo tiempo combinen beneficios de la mitigación y de la adaptación. En este esquema de desarrollo compatible con el clima, los sistemas productivos pueden ser una forma eficiente de generar desarrollo, aumentar productividad, pero también tomar en cuenta estas estrategias para reducir emisiones en algunos casos y para adaptarnos al cambio climático. Y también está todo lo que se ha desarrollado en la Convención de Biodiversidad para el tema de desarrollo sostenible y la adaptación basada en ecosistemas. ¿Cuál es el nexo que existe entre el cambio climático y los sistemas productivos? Como hemos mencionado, el cambio climático significa un aumento de temperatura que podría significar promedios y extremos mayores a los habituales, un aumento de la precipitación que hemos visto y alteración de los patrones de distribución de la lluvia, que es lo que principalmente nos afecta y lo que los escenarios nos están mostrando, porque no hay una conclusión de si va a haber más o menos lluvia, pero sí en general para las tierras bajas que va a haber más lluvia en la época de lluvia y menos lluvia en la época seca, ¿no? Entonces podrían haber periodos de sequías más largos, concentraciones mayores, volúmenes de precipitación en menos tiempo. Hay mayor variabilidad climática, eventos extremos, sorpresas, sequías, tormentas, que todo eso puede implicar un menor desarrollo y crecimiento de las plantas y de los animales, aparición y multiplicación de plagas y enfermedades, problemas de disponibilidad de agua, estrés hídrico y estrés por calor, mayor erosión hídrica y eólica, cambios en la época de siembra y de cosecha, pérdida de cultivos y animales, pérdida de infraestructura agropecuaria, y todo eso significa una reducción de la productividad del sector. Los sistemas productivos en estos últimos tiempos han estado afectados por la variabilidad climática, ya sea sequías, tormentas y heladas, y los sistemas productivos también con prácticas convencionales y no que aumentan la vulnerabilidad. En Bolivia hay bastantes sistemas productivos que están desarrollados con prácticas convencionales y no se están adaptando a estos nuevos riesgos climáticos, lo cuales aumentan su vulnerabilidad. Parte de los ejercicios que hemos hecho para ver cuál es el impacto del cambio climático en el rendimiento de los cultivos nos muestran, por ejemplo, que para el arroz con escenarios de cambio climático el rendimiento del arroz disminuiría. Para la soya, en algunos tipos de soya y en algunas regiones puede ser que el efecto del cambio climático sea positivo, en algunos casos negativo. Para el tema del maíz, también una disminución del rendimiento del maíz, pero no tan grande como en el caso del arroz, y en el caso de pasturas, en el corto plazo un aumento del rendimiento y en el largo plazo una disminución del rendimiento. Por lo tanto, al mismo tiempo que el sector agrícola y ganadero es vulnerable al cambio climático por los efectos que han sido mencionados antes, también es uno de los contribuyentes al cambio climático. Uno, porque emite gases de efecto invernadero, hemos hablado del dióxido de carbono por el cambio de uso de la tierra, el metano y el óxido nitroso. Pero también hay malas prácticas de manejo que aumentan esta vulnerabilidad que tienen los sectores productivos al cambio climático y a esta vulnerabilidad climática. Sin embargo, la gestión sostenible de los sistemas agrícolas es clave para el desarrollo y para un futuro sostenible. Y uno de los desafíos de Río Más 20 y una de las conclusiones de Río Más 20 para todo el tema de seguridad alimentaria es que los sistemas productivos pueden y son claves para enfrentar estos desafíos. ¿Cuáles son las opciones para enfrentar
tanto cambio climático como los temas de inseguridad alimentaria en el planeta, una de las conclusiones es que la agricultura puede y debe someterse a una transformación importante para responder a estos desafíos. Y algo que se está promoviendo como una respuesta a estos desafíos son los sistemas sostenibles y climáticamente inteligentes. ¿Qué es lo que hacen? Que lo que buscan es alcanzar seguridad alimentaria y afrontar los desafíos del cambio climático bajo 3 pilares, que son, por supuesto, se necesita incrementar los ingresos y la productividad de estos sectores, si no, estos sectores no van a seguir adelante y no van a ser parte del desafío de la sustentabilidad. Hay que fortalecer la resiliencia de los medios de vida y los ecosistemas al cambio climático. Tenemos que pensar en el paisaje y no solamente en nuestro territorio, sino en lo que nos rodea y lo que estamos perdiendo o lo que estamos afectando con nuestros sistemas. Por lo tanto, tenemos que buscar estos sistemas sostenibles y también reducir a la contribución de gases de efecto invernadero. Algunas de las prácticas de agricultura sostenible y climáticamente inteligentes que se están promoviendo y que FAO está hablando mucho de ellas y ha recuperado muchas de ellas, es por ejemplo el tema de siembra directa, que es algo que se está realizando aquí en Bolivia, que parte del grupo que ustedes están trabajando con estos temas, porque justamente hemos podido cooperar en una intervención de verificar cuáles son los resultados de aplicar siembra directa, y justamente la FAO está promoviendo el tema de la agricultura de conservación como una de las medidas exitosas para enfrentar ambos desafíos que pueden ayudar a mejorar la productividad y reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante estos cambios climáticos. Entonces, entre otras prácticas que están siendo promocionadas por la FAO son el tema de agricultura de conservación, los sistemas agro-silvopastoriles que también son aplicados aquí en Bolivia, la selección de especies más resistentes, el manejo de agrobiodiversidad y recursos genéticos, el manejo sostenible y recuperación de suelos, el manejo sostenible y racional del agua, el manejo de residuos vegetales, las prácticas de quema controlada, la construcción y distribución de atajados, las prácticas de microrriego, ordenamiento territorial, el manejo sostenible de la ganadería y producción de forrajes, el manejo integrado de plagas. Justamente hemos podido evaluar algunas de estas medidas que están siendo promocionadas como medidas de adaptación al cambio climático, vinculándolos con esos modelos, por ejemplo, en el tema del rendimiento de arroz, y cómo una medida de microrriego, de siembra directa, puede tener beneficios para el rendimiento de los cultivos ante estos desafíos de cambio del clima. ¿Qué iniciativas nacionales y regionales existen para enfrentar el desafío de cambio climático? Bolivia cuenta con un mecanismo nacional de adaptación al cambio climático que ha centrado su trabajo en 5 pilares que tienen que ver con recursos hídricos, seguridad alimentaria, salud, asentamientos humanos y ecosistemas. Actualmente Bolivia está recibiendo un financiamiento bastante grande del Banco Mundial para trabajar en un programa de resiliencia climática como adaptación al cambio climático en el tema de recursos hídricos y seguridad alimentaria, que son los 2 pilares más fuertes de la política nacional en cuanto a cambio climático. El gobierno departamental de Santa Cruz también ha creado una política pública de mitigación y adaptación al cambio climático. Justamente la Fundación Amigos de la Naturaleza está trabajando en convenio con el gobierno departamental para trabajar en un programa piloto departamental de adaptación al cambio climático que se ha centrado en un componente fuerte de investigación y la generación de todos estos escenarios de cambio climático, algunos estudios puntualizados para el departamento de Santa Cruz en el tema de recursos hídricos, seguridad alimentaria y sistemas productivos sostenibles, biodiversidad, gestión territorial y todo lo que tiene que ver con sensibilización sobre cambio climático. Parte de
de los resultados del Programa Departamental de Adaptación al Cambio Climático pueden verse en nuestra página web de la Fundación Amigos de la Naturaleza, donde hemos trabajado con varias experiencias en el tema de investigación y también con una experiencia de siembra directa, en este caso en los valles cruceños. Los escenarios de cambio climático aquí para la región de Santa Cruz nos muestran cuáles son los cambios esperados para esta región de los valles cruceños, la situación de post-herbalia en este caso, que tiene un mal manejo de suelos, un uso de rastras pesadas, ausencia de rotación, generalmente monocultivo, uso irracional de agroquímicos, degradación y compactación de los suelos, exceso de humedad en la época lluviosa y deficiencia de agua en la época seca, plagas y los escenarios hidrológicos que nos muestran y los escenarios climáticos que nos muestran una variabilidad climática y eventos extremos que afectarían a la productividad del sector en esta región de Post-Herbalia. Con ellos hemos implementado una medida de adaptación al cambio climático que tiene que ver con la siembra directa, la reducción de labranza y los resultados que han tenido cultivos mejorados, y también han aplicado la rotación de los cultivos y han introducido cultivos de cobertura, lo que ha beneficiado a que hayan incrementado su productividad, han incrementado sus ingresos, han afrontado los desafíos en cuanto a los cambios del clima, han mejorado la materia orgánica del suelo, y ahí están documentados todos los resultados de la implementación de la siembra directa como una medida de adaptación al cambio climático. En resumen, el calentamiento global del sistema climático es inequívoco y se debe al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por actividades humanas, y hay evidencia científica al respecto. El panel intergubernamental de cambio climático ha estado trabajando bastantes años sobre esto. Se ha elaborado el cuarto reporte de este panel, que son la mayoría de los gráficos y datos que he mostrado hoy día, y actualmente están trabajando en su quinto reporte, que va a ser lanzado el 2014 con la nueva evidencia sobre cambio climático a nivel mundial. Los datos nos muestran que el planeta es 0,75 grados más cálido que lo que era en 1860, y en Bolivia la temperatura ha aumentado 0,5 grados en los últimos 50 años. Y esta es información de observaciones meteorológicas de Bolivia. La temperatura global podría aumentar de 1 a 7 grados centígrados en 2100. Para Bolivia, el esfuerzo que hemos hecho de regionalizar estos escenarios de cambio climático nos dicen que en Bolivia podría haber un incremento de temperatura de 1 hasta 2 grados centígrados hasta el año 2030 y de 5 a 6 grados centígrados hasta el año 2100. Los sistemas naturales y los sistemas humanos están siendo afectados por el cambio climático y se espera mayores impactos con el aumento de la temperatura. Algo con lo que estamos trabajando, por ejemplo, aquí en el departamento de Santa Cruz, es con un sistema de alerta temprana para el riesgo de incendios forestales. Pues si tenemos mayor temperatura, menos lluvia en la época seca, el riesgo de incendios forestales aumenta, y actualmente estamos trabajando con un sistema de alerta temprana para el tema de incendios forestales. Hay consecuencias negativas en todos los sectores y ecosistemas. No es solamente el cambio climático no es solamente una cuestión ambiental, tiene que ver con la planificación de las ciudades, tiene que ver con salud, tiene que ver con los sectores productivos, con los recursos hídricos, con educación. Entonces, el tema de cambio climático es un tema transversal que tiene que entrar en las agendas de varios sectores. Incluso si dejamos de emitir gases de efecto de invernadero ahora, las consecuencias de lo que se ha hecho en el pasado son irreversibles. Por lo tanto, algunos de esos impactos son inevitables y tenemos que tomar respuestas ahora. Se requiere estrategias de adaptación para reducir la vulnerabilidad de estos sistemas naturales y humanos al cambio climático, y se requieren respuestas ahora. Las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático pueden generar beneficios y aumentar los cobeneficios para el desarrollo. Hay estrategias que están trabajándose a nivel
internacional de vincular el desarrollo con estrategias de adaptación y no ver al tema del desarrollo por un lado y al tema de la adaptación al cambio climático por el otro o como enemigos, sino converger en que es posible lograr un desarrollo que tome en cuenta medidas de adaptación al cambio climático. La agricultura y la ganadería son sectores vulnerables, pero que también contribuyen al cambio climático. La gestión sostenible de los sistemas agrícolas y alimentarios es clave para un futuro sostenible. Hay una agenda, hay un desafío puesto sobre la mesa ya en 1992, cuando se discutía hace 20 años atrás el desafío del desarrollo sostenible en el planeta. Nuevamente se ha puesto sobre la mesa el desafío de los sistemas agrícolas y para enfrentar el cambio climático y la crisis alimentaria. La agricultura debe y puede someterse a esta transformación importante para responder a los retos, y no solamente por el tema de cambio climático, sino porque hay desafíos en el tema de incrementar los ingresos, de reducir la pobreza y de reducir la inseguridad alimentaria en nuestros países. Los sistemas productivos sostenibles y climáticamente inteligentes son una opción. En Bolivia ya se están aplicando este tipo de medidas. El grupo CREA aquí en Bolivia está implementando algunas de estas medidas que son exitosas, que son buenas y vale la pena mostrarlas y replicarlas en otros sectores, como hemos hecho en el caso de Postre del Valle. Hemos hecho un intercambio de experiencias de pequeños productores de los valles cruceños con gente de aquí del grupo CREA, y la experiencia ha sido bastante buena. Ya existen estas prácticas climáticamente inteligentes y prácticas sostenibles que pueden y deben implementarse para garantizar este desarrollo sostenible. Y existen estas opciones técnicas para enfrentar el tema del cambio climático y la vulnerabilidad de estos sectores al cambio climático, pero en algunos casos falta la voluntad, ya sea política, porque vemos que hay muy pocos esfuerzos a nivel de gobernación o de gobierno nacional para apoyar al sector privado en estos esfuerzos de reducir la vulnerabilidad climática, y también en algunos casos faltan recursos financieros, ¿no? Algunos productores no pueden enfrentar estos desafíos solo sin el apoyo de algunos sectores. Gracias.